Seguimos entonces con el audio protesista José Javier Gómez Cano, propietario tanto en un barrio de Murcia, en La Flota, como también en La Alcantarilla, de dos empresas, de dos centros auditivos muy importantes y realmente muy queridos, sobre todo aquí en la región de Murcia. Vamos a comenzar esta segunda parte entonces preguntándote y que le cuentes a la gente cómo es entonces que funcionan, porque a mí también me puede la curiosidad de saber cómo funcionan los audífonos. Muy bien, los audífonos son dispositivos muy sofisticados que procesan el sonido. En concreto, procesan el espectro vocal, lo amplifican y hacen que una persona que tiene problemas auditivos pues pueda escuchar la palabra respecto a su pérdida auditiva. Para ello, ¿qué hacemos? Una vez que seleccionamos la prótesis auditiva más adecuada o las prótesis auditivas más adecuadas para nuestros pacientes, personalizamos el audífono. ¿Y cómo lo hacemos? Pues introducimos los parámetros de nuestro paciente, su pérdida auditiva, sus características anatómicas, en nuestro PC, y con el PC programamos nuestro audífono. Una vez que programamos los audífonos, pues el paciente comienza a oír mejor. Los audífonos tienen distintas, como hemos comentado antes, tenemos distintos formatos de audífonos, pero aunque tengamos distintos formatos de audífonos, digamos, lo importante es la tecnología, porque podemos tener distintos formatos de audífonos y una misma tecnología. Los audífonos pues tienen reductores de ruido, tienen enfatizadores del habla, tienen micrófonos direccionales que hacen que focalicen el habla, y estos audífonos lo que van a conseguir pues que nuestros pacientes pues puedan entender las conversaciones pues mucho mejor. Ahora, José Javier, parecería de perogrullo, pero no. Te tengo que hacer la pregunta de todas maneras porque hay mucha gente que de repente duda acerca de esto. Un audífono o los dos audífonos puestos en una persona te pueden ayudar, te reitero, parece de perogrullo, pero te pueden ayudar a recuperar la audición. Bien, aquí entramos en algo que yo lo trabajo mucho en el gabinete. Los audífonos son prótesis auditivas y como prótesis auditivas nos ayudan a oír mejor. Una persona que tiene una patología, una pérdida auditiva, aparte de no percibir el sonido correctamente, tiene daño a nivel cognitivo, de procesar el sonido, porque nosotros los oídos son receptores, pero realmente donde oímos es en nuestro cerebro. Y los daños, cuando se tiene una pérdida auditiva de carácter sensorial, son desde aquí hasta aquí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con los audífonos? Los audífonos, como antes he comentado en la anterior pregunta, los personalizamos con los parámetros, ¿de acuerdo? Con los parámetros. Y aparte, con las características técnicas que tienen esos audífonos, los programamos para que la persona pueda escuchar lo mejor posible. Pero nosotros vamos a utilizar, digamos, los restos auditivos de nuestro paciente. El audífono no cura y el audífono no restaura la audición 100%, porque es una prótesis. Lo que nosotros vamos a hacer es, con el resto o los restos auditivos que tenemos de nuestro paciente, vamos a optimizarlo, vamos a optimizar la máquina, pero ese daño que hay, pues no se puede recuperar. Muchos dirán, oye, pues si no se puede arreglar mi pérdida auditiva o no me puedo curar de la pérdida auditiva, o no me pongo audífonos. Caes en un gran error, porque si no te pones audífonos, si no te adaptas unos audífonos cuando tienes una pérdida auditiva, pues vamos a tener una degeneración del oído mucho más rápida y unos problemas a nivel cognitivo mucho más severos. Ahora,
José Javier, nosotros estamos solos aquí conversando sin que prácticamente nada nos distraiga. Pero si estamos hablando y yo al mismo tiempo estoy golpeando la mesa, ya la cosa cambia. Entonces la pregunta sería, si voy por ejemplo a una verbena, como le llaman ustedes, un ambiente ruidoso, donde evidentemente nos están llegando constantemente ruidos de todo tipo, conversaciones de todo tipo, la pregunta es, en un ambiente ruidoso, ¿cuesta muchísimo más adaptar lo que nosotros queremos oír y separarlo del resto? Correcto. Vamos a ver. Los avances tecnológicos que han tenido los audífonos van mucho por ese camino, para mejorar la audición en ambientes ruidosos. Es un hecho que los audífonos, en ambiente, con una persona con problemas auditivos, portando unos audífonos en ambiente ruidoso, va a entender mejor. Pero todo tiene una limitación. Los audífonos, como antes te he comentado, tenemos audífonos con reductores de ruido muy potentes. Tenemos audífonos con enfatizadores del habla. Tenemos audífonos con micrófonos direccionales que focalizan el habla y penalizan el ruido que venga de los laterales y de atrás. O sea, el audífono va a optimizarse al máximo posible cuando estemos en un ambiente ruidoso y va a buscar siempre la fuente sonora que tengamos hacia adelante, ¿de acuerdo? Y en la mayoría de los casos mejorando ese entendimiento. Pero sí que es verdad que toda prótesis tiene un límite y el audífono en ciertos momentos igual al paciente no le da lo que necesita. También tenemos que tener en cuenta que el rendimiento que vamos a sacar de una prótesis auditiva, de unos audífonos, depende también de cómo esté el paciente, porque realmente el audífono lo adaptamos fuera de nuestra cabeza, lo adaptamos en la oreja, o fuera o dentro, en el canal, pero realmente quien procesa el sonido y quien va a ayudar a entender mejor es el cerebro de la persona. Por eso es importante adaptar audífonos en estados precoces o moderados de pérdida auditiva, porque todo va relacionado. Cuanto mayor es la pérdida de audición que tiene un paciente, más dificultades vamos a tener para entender en cualquier situación sonora. Ahora, el no usar audífonos, ¿me excluirá totalmente? Hombre, por supuesto. ¿Qué nos pasa con los pacientes cuando vienen? Los pacientes cuando vienen a la consulta, pues nos dicen eso. Ya no salgo con amigos, ya me voy a otra habitación a escuchar la tele porque no la escucho. Al paciente con problemas auditivos se autoexcluye, porque es frustrante el que la persona esté en una conversación y no sea capaz de entender. Tú mismo te autoexcluyes. El ser humano es social por naturaleza y en el momento que le quitas esa capacidad de socializar, pues lo pasa bastante mal. Ahora, cambia mi sentido auditivo, o sea, cuando tengo puesto el audífono, en mi caso particular, escucho de una manera muy diferente a cuando no lo tengo. Quiere decir esto que la gente no se tiene que desesperar y tiene que esperar un tiempo prudencial para poder adaptarse, porque por ejemplo, yo los primeros días, hace muy pocos días, me lo colocaste, empecé a sentir mis pasos al caminar, empecé a sentir hasta el ventilador que tengo no sentía los intermitentes del coche, que mi señora siempre me tenía que decir, apagar el intermitente. Con el aparato ahora los escucho perfectamente bien. Entonces, la pregunta es precisamente acerca de eso. ¿Cambia entonces, digamos, mi sentido de la audición con el audífono puesto?
Bien, lo que es la percepción del sonido. Bueno, nosotros nacemos sin audífonos, con las orejas. Y un gran porcentaje de la población se pone los audífonos pues con una edad más avanzada. Llevas 60 años escuchando de una manera, aunque no escuches bien, pero vas escuchando de una manera y de repente te pones unas prótesis auditivas que no dejan de ser una máquina. Y yo muchas veces le comento a los pacientes que esas máquinas que le estamos poniendo es el producto de 2 años de evolución. Hasta ahí hemos llegado, no hemos llegado más lejos. Cuando te pones los audífonos, cuando te adaptamos los audífonos, por supuesto, vas a tener una percepción del sonido distinta, porque estás escuchando con una máquina, ¿de acuerdo? Y ahí está justamente el proceso de adaptación. Nosotros debemos de informar, porque el truco está en informar. Si tú informas a un paciente de cuando te vas a adaptar a los audífonos, te va a pasar y vas a sentir pues ciertas cosas, cuando el paciente se adapta a los audífonos, se pone los audífonos y nota esas cosas que le has explicado, las nota en sí, pues no le da tanta importancia o no se asusta tanto. Cuando te adaptas a los audífonos, escuchas un poco de forma mecánica, pero el proceso de adaptación, o sea, de integrar los audífonos a la persona, adaptándolos pues con las visitas que hacemos en el gabinete, el seguimiento, los reajustes, ¿de acuerdo? Y sobre todo el uso del audífono, hace que poco a poco la persona vaya escuchando más naturalmente, ¿de acuerdo? Pero no tenemos que olvidarnos que una prótesis auditiva es una ayuda y que es una máquina, pero una máquina muy importante. Claro. José Javier, le vamos a pedir ahora, otra vez, a nuestro realizador que le muestre al televidente los distintos tipos, estilos, clases de audífonos que hay. Cuéntanos un poco al respecto mientras el telespectador ve distintos tipos de audífonos. Bueno, como he comentado antes, tenemos el audífono, el ZIP, ¿de acuerdo? Que es el que está totalmente dentro del canal auditivo. Es el audífono más estético, digámoslo así. Y justamente la gente, las personas, los pacientes lo buscan o se fijan mucho en él por la estética. Después tenemos el ITC, que es el intracanal. Ese es el clásico, es el estándar, ¿de acuerdo? Es un audífono muy cómodo que se adapta y al ser un poquito más grande, pues podemos ponerle un control de volumen o podemos ponerle un botón de pulsador de cambio de programa o incluso una antena, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso luego te explicaré un poquito sobre la tecnología del audífono. Después tenemos el ITE, que se pone ya poco, ¿de acuerdo? Es el concha. Era cuando una persona tiene una pérdida más grande, ¿de acuerdo? Pues necesitaba un audífono más potente y no lo quería llevar detrás de la oreja, pues le hacían un concha, que es un audífono donde puedes poner un amplificador más potente. Después tenemos los audífonos retroauriculares, que hay en distintos formatos. Van detrás de la oreja, van con un molde, con un tubito que canaliza el sonido al oído, y los hay de distintos también, de distintos tamaños. Los hay los mini Vite, que son los más pequeñitos, los retroauriculares convencionales, los Vite, que es un tamaño estándar, y para pérdidas muy grandes, muy profundas, pues los super Vite, los super potentes, los super power. Son audífonos muy versátiles, porque se pueden adaptar a cualquier tipo de pérdida auditiva, ¿de acuerdo? Los intracanales, en contra, no se pueden adaptar a todo el mundo, ¿de acuerdo? No todos los pacientes pueden ponerse el audífono que desean. A veces le tenemos que poner el audífono conveniente para ello. Y finalmente, el híbrido, el RIC, que es el audífono que más se está adaptando, pero es porque es un híbrido. Te da la estética del intra y te da la versatilidad y las características que te puede dar un retroauricular, ¿de acuerdo? Que es parte de audífono que es más pequeñito, más reducido detrás de la oreja, un cablecito muy fino que prácticamente no se ve y un altavoz dentro del oído. Esos son en general pues los tipos de audífonos que tenemos. Ahora, ¿cómo llego a saber, José Javier, cuál es el mejor para mí? ¿Debo probarme distintos tipos de audífonos o es el audioprotesista, en este caso vos, el que me dice, Milton, este es el indicado para vos? Bueno, vamos a ver. Ahí entramos en algo complejo, ¿de acuerdo?
Porque como antes hemos hablado, cuando recibes un paciente en consulta, pues le haces una anamnesis, ¿no? Lo conoces el caso, conoces la persona que tienes delante, la pérdida auditiva que tiene, las necesidades, el estilo de vida. Y después el audioprotesista tenemos que elegir la prótesis auditiva pues más adecuada para el paciente. Si es cierto que podemos tener condicionantes del paciente, ¿no? Aunque nosotros seamos las personas más adecuadas para seleccionar la prótesis del paciente, también nosotros tenemos que hacer que el paciente se sienta bien con los audífonos que va a aportar, ¿no? Entonces, el elegir la tecnología o el formato que debemos de adaptarle al paciente depende un poco, sobre todo depende de las necesidades auditivas que tenga y de la pérdida auditiva que tenga. Voy a ser más preciso. Un audífono de alta gama, hay personas que piensan que un audífono de alta gama, audífonos de última generación, hay personas que piensan que son audífonos para gente joven. Y yo, un audífono normal, los audífonos de alta gama no son para mí porque soy muy mayor. Ponme algo sencillito. Pues ahí incurrimos en un error. ¿Por qué? Porque un audífono de alta gama es un audífono que va a tener unas características muy refinadas para ensalzar al máximo la audición del paciente. ¿Y qué pacientes tenemos que ponerle audífonos de una gama superiores? Pacientes que tienen una disminución severa de su audición y unas capacidades y habilidades cognitivas deterioradas. ¿Y quién suele ser esas personas? Personas mayores. Los audífonos de alta gama se hacen para personas mayores, no se hacen para personas jóvenes. ¿Por qué? Una persona joven con un problema auditivo tiene el problema auditivo. ¿Pero qué tiene una persona joven que no tiene una persona mayor? Neuronas. El audífono lo limita el paciente. Y lo limita el paciente a nivel cognitivo, de proceso de la señal. O sea, proceso del sonido. El audífono lo llevamos fuera. Cuando tú tienes una persona joven y le adaptas un audífono de una gama media, va a tener una respuesta muchísimo mejor a la misma pérdida auditiva a una persona más mayor. ¿Por qué? Porque va a procesar su cerebro, va a procesar mucho mejor el sonido, ¿de acuerdo?, que una persona que tiene esas habilidades a nivel cognitivo más deterioradas. Así que bueno, la elección de unos audífonos es algo complejo, porque depende de la pérdida auditiva, de las habilidades que tenga la persona, la manipulación, factores económicos, estéticos. El audioprotesista ahí pues tenemos que ser muy finos para adaptarle el audífono más preciso. Muy bien. José Javier, tengo un amigo que vive en Maspalomas, allá por las Islas Canarias, en la isla de Las Palmas. Un gran odontólogo en Uruguay, Mario Zunino, el doctor Mario Zunino. Tiene alrededor de 60 años. Fue un gran, reitero, odontólogo en Uruguay. Pero hoy día no se puede dedicar más a su profesión aquí en España. ¿Por qué? No digamos porque nos enseñaban barbaridades en aquella época en la Facultad de Odontología. Por ejemplo, nos decían que un aparato de ortodoncia para arreglar dientes que están, para llevarlos a su posición normal, no se le podía hacer a una persona que tuviera más de 18 años, solamente hasta los 18, porque decían que las fibras del periodonto, que son las que mantienen al diente en su posición, si uno las movía demasiado tratando de mover los dientes, hacía que esos dientes se perdieran. Hoy día, gente de 60 y 70 años se puede hacer una ortodoncia sin ningún tipo de problema. Él tuvo que, por lo tanto, abandonar la profesión y dedicarse a otra cosa. Te digo esto porque, por ejemplo, ahora nuestro realizador también nos va a mostrar tipos
de audífonos recargables. La tecnología ha hecho que de los primitivos audífonos a pila, ahora también puedan ser recargables. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Si es solo para comodidad del paciente o porque se gana algo con estos nuevos recargables. Bien, te explico un poquito. Los audífonos recargables están de unos pocos años para acá. Y el audífono recargable es un audífono que nos va a dar la comodidad de no tener que cambiar la pila. Sí que es cierto que si una persona tiene una buena manipulación, pues el cambiar la pila no nos lleva más de 5 segundos. Pero con los avances tecnológicos que están teniendo los audífonos, como puede ser la mejora pues de las mejoras tecnológicas que se implementan en ellos para entender, por ejemplo, el ambiente ruidoso, esa es la gran lucha del audífono. Pero a esas innovaciones tecnológicas se ha añadido otras mejoras, que son, ahora los audífonos tienen conectividad. Y diremos, ¿qué es eso de conectividad? Tú con tus audífonos eres capaz de poder conectarte a tu móvil y mediante una app poder manejarlos, subirlos, bajar, tocar agudos, tocar graves, hacer programas, escuchar por tus propios audífonos las llamadas telefónicas, hacer un Skype, escuchar la televisión, ya no te tendrás que ir a otra habitación solo y podrás estar con la familia escuchando la televisión por tus audífonos, mientras que tu familia los está escuchando a su volumen normal. Eso hace que el consumo de la pila sea mayor, porque sí que es cierto que los pacientes sí que piden estética en los audífonos, piden que sean más pequeños, pero la tecnología avanza. La tecnología avanza y cuando avanza la tecnología se necesitan más recursos de batería. Y un problema que hemos tenido de un tiempo para acá es que a la batería, a las pilas, le han quitado el mercurio y han bajado el rendimiento un 40%. A mí mis pacientes me llevan que las pilas duran poco. Viendo eso, ese proceso tecnológico que tienen los audífonos y esas mejoras que incluso se comunican entre ellos, los audífonos hacen que tengan mayor consumo. Y eso lo están mejorando o solucionando con audífonos recargables, con una batería de litio que tienen sus cargadores, tú los estás utilizando todo el día, con streaming, escuchando la tele, escuchando las llamadas telefónicas, comunicación todo el rato, utilizándolo con tu móvil, o sea, y ese consumo se optimiza, porque tú por la noche cuando te los quitas, los dejas en su cargador y a la mañana siguiente cuando te levantas, te los pones. Amén de eso, también están mejorando los diseños. Incluso hay audífonos que los ves a simple vista y dices, estos no son audífonos. Van en unos estuchitos pequeños que parecen unos iPod, de estos que te pones para ir por la calle escuchando la radio. Entonces, lo que nos da los audífonos con la batería recargable es justamente eso, olvidarnos un poco del hecho de cambiar la pila y optimizar el uso del aparato, porque consume mucho todas esas características técnicas que le están introduciendo a los audífonos. Ahora bien, José Javier, hay algo que está relacionado con el verbo adaptar, adaptación. Yo tuve un compañero, Pablo Forlán, en el fútbol, el papá del más conocido aquí en España, Diego Forlán, que aparte fue el mejor jugador del Campeonato del Mundo que ganó España en el año 2010. Pues Pablo Forlán, recién a los 23 años, llegó a jugar en Primera División, en Peñarol, porque digamos que le costó adaptarse. Otros, a los 17 años, que eran compañeros de él, enseguida se adaptaron y ya entraron a jugar. A otros les va costando un poco más. Es lo mismo que en los estudios. Entonces, en esto
de los audífonos. La gente tiene que tener paciencia, no desesperarse, como hizo Pablo Forlán, porque si no hubiera dejado el fútbol, y esperar finalmente a llegar a una buena adaptación. Correcto. La adaptación es el proceso más importante. Es un proceso muy importante. Pero antes de la adaptación, como antes he comentado, hay que dar una muy buena información al paciente de cómo vamos a trabajar y hacer una elección de audífonos que sean los más precisos. Cuando adaptamos los audífonos, el día de la entrega de los audífonos, pues vamos a seguir unas pautas. Vamos a enseñar al paciente, como digo yo, la sota, caballo y rey. Vamos a enseñar al paciente a ponerse y quitarse los aparatos. Si es con pila, pues a cambiar la pila y hacer una limpieza, digámoslo así, mínima, o sea, una limpieza básica, ¿vale? Un uso básico del audífono, para que lo tenga durante una primera semana o 10 días y que se acostumbre a llevarlo. Pondremos una ganancia baja para que no le moleste esos sonidos nuevos que va a estar escuchando, y vamos a seguir un proceso de adaptación con unas visitas, digamos, programadas, para que el paciente se vaya adaptando poco a poco. El trabajo de adaptar un audífono es un trabajo de equipo, de 3 personas. Bueno, 3 personas. 2 personas y un objeto. El paciente, el audioprotesista y el audífono. Si uno de esos 3 falla la adaptación. Si el audífono no es el adecuado, pues vamos a tener problemas. Si el paciente no es paciente, vamos a tener problemas. Y si el adaptador, pues, se deja detalles en el camino, pues también vamos a tener problemas. Una adaptación media puede estar en el entorno de los 3 meses. No significa que tenga que estar cada semana yendo durante 3 meses, sino que, por mi experiencia, a los 3 meses de llevar el audífono, el paciente, la manipulación, la audición, en general, pues nota una satisfacción. También es verdad que hay personas que vienen, le pongo los audífonos, a la semana me vienen para hacer la primera revisión y me dicen: yo voy encantado, perfecto. Y hay personas que me he tirado con ellos trabajando 1 año y lo hemos conseguido. Pero depende mucho del paciente. Una buena información y un paciente que sea paciente y colaborativo. Y obviamente unos audioprotesistas y unos medios, pues, dispuestos para ayudar. Muy bien. Últimas 2 preguntas entonces para la entrevista, que también le interesará mucho al televidente. ¿Necesito un audífono para cada oído o con solo uno me alcanza? Bueno, eso es muy fácil. Nacemos con 2 oídos, nacemos con 2 ojos. Bien, cuando tenemos una pérdida en los 2 oídos y los 2 oídos son funcionales, lo correcto es adaptar los 2 oídos. ¿Por qué? Porque los 2 oídos hacen uno. Los oídos no son independientes. Los oídos, tenemos 2 oídos porque necesitamos esos 2 oídos para mejorar nuestro entendimiento en ruido. Necesitamos esos 2 oídos para localizar el sonido. Y a nivel de nervio auditivo, parte de las fibras del oído derecho se entrecruzan con las fibras del oído izquierdo. Los oídos dentro de nuestra cabeza están unidos. O sea, los 2 oídos hacen uno. Entonces, si nosotros tenemos pérdida en los 2 oídos, sea simétrica o asimétrica, pero con oídos funcionales, el adaptar los 2 oídos nos va a dar el equilibrio. Hay veces que no tienen más motivo, por distintas razones, de adaptar solamente un oído. Pero sí que es verdad que cuando adaptamos al tiempo el otro audífono, el paciente siempre nos dice que no tiene nada que ver, que ha mejorado muchísimo respecto a cuando lleva un solo audífono. Muy bien, la última pregunta. Si dejo pasar mucho tiempo sin adaptar el o los audífonos, ¿qué puede pasar? Como toda patología, la pérdida auditiva es una patología. Es indolora, ¿no? Es progresiva. Cuando yo tengo
una patología, un resfriado, pues antes se cura si de forma incipiente le pongo el tratamiento que si dejo que esa patología se extienda. Respecto al oído, cuando nosotros tenemos una pérdida auditiva, no solamente perdemos audición con el paso del tiempo, sino que perdemos habilidades a nivel cognitivo. Entonces, el audífono está preparado siempre para la amplificación. Podemos amplificar prácticamente cualquier pérdida auditiva, pero esas habilidades que el paciente deja perderlas con el tiempo porque hacen, al no oír bien el oído, hay, digamos, unas alteraciones en nuestro cerebro. Esas alteraciones que nosotros estamos provocando al no corregir nuestro problema auditivo, esas alteraciones no las podemos después corregir. Van a ser un impedimento para tener una buena adaptación. No es lo mismo adaptar un audífono en una pérdida moderada que en una pérdida severa. Vamos a tener una adaptación mucho más rápida y una mucha mejor audición con una moderada que con una severa. Entonces yo siempre que tengo un paciente delante le pido que lo piense muy bien cuando decide no adaptarse, porque digamos que está perjudicando su salud, y ese perjuicio que está teniendo progresivamente no lo vamos a poder después solucionar. No hay dinero que lo pueda solucionar. Muy bien, muchísimas gracias por habernos visitado, y a ustedes decirles, para terminar, que no se olviden entonces de ir a cualquiera de los 2 centros auditivos que José Javier tiene allí en Murcia y en Alcantarilla. Y como reflexión final, yo le diría que el saber escuchar es el mejor remedio que existe contra la soledad. Hasta la semana que viene.